Un saludo amigos y buenas noches. Bienvenidos a una nueva entrega de Crónica de la Iglesia, el espacio semanal que les ofrece el canal diocesano, gracias al cual podemos asomarnos a la actualidad más reciente de la Iglesia Diocesana de Toledo en los últimos 7 días. Como se podrán imaginar, la agenda de esta última semana ha venido muy condicionada por el hecho de que la ciudad de Toledo ha celebrado todo lo mejor que ha podido sus días más grandes de devoción eucarística con motivo de las fiestas del Corpus Christi. Con todo, nosotros hemos seleccionado algunas informaciones y se las hemos empaquetado en esta edición un tanto especial. Pasen y vean. Entre la celebración del Corpus Toledano el jueves y la solemnidad del Cuerpo y Sangre de Cristo del domingo pasado, el Cabildo de la Catedral Primada viene organizando un triduo que nos permite mantener la temperatura devocional y la adoración eucarística a lo largo de todo el fin de semana. El broche de oro de este breve elenco de actos litúrgicos son el Corpus Chico por las naves de la Catedral el domingo por la tarde y, mucho más, la Misa Mayor de la solemnidad del domingo por la mañana en el Templo Primado. Este domingo, solemnidad del Corpus Christi, la Iglesia celebra también el Día de la Caridad. Caridad reflejada en el Evangelio de la multiplicación de los panes y los peces. Nunca nos cansaremos de escuchar maravillados lo que aconteció aquella tarde, cuando ya iba a ponerse el sol. La narración, por tanto, de ese gesto inédito de Jesús. Fue una fiesta humilde, una fiesta de fe. Esta vez Jesús sí que multiplicó los panes y los peces, no como cuando rechazó convertir las piedras en pan a imitación del tentador. Ante esta escena, el señor arzobispo de Toledo señaló que donde está Jesús desaparecen las proporciones humanas, ya que la desproporción de Dios es realista y realizable. Por eso el gesto del Señor es un gesto inédito, aunque sea en algo tan pasajero como una comida de pan y peces. No era la dieta mediterránea, bueno, casi sí. Y es inédito también porque es un gesto de Todopoderoso que utiliza la mediación del servicio humilde de sus propias manos junto con las manos de todos. Hermanos, se puede decir que el milagro de los panes fue un milagro realizado eclesialmente por todos los que iban compartiendo el pan. Don Braulio Rodríguez Plaza presidió este domingo la Santa Misa acompañado de los miembros del Cabildo Catedralicio. En su homilía, el prelado toledano pidió que el dulce peso de la Eucaristía marque nuestras manos para que acojan a los que más sufren hoy. No nos está permitido no socorrer a los miembros dolientes del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Y en la Iglesia y en el mundo. No solo en la Iglesia, en el mundo. Hemos aprendido que el pan divino transforma nuestras manos vacías en manos llenas, con esa medida apretada, remecida, desbordante. ¿Recuerdan el Sermón de la Montaña? Que da a Dios al que es generoso con sus talentos. El señor arzobispo de Toledo finalizó con el deseo de que María nos ayude a descubrir la desproporción que hay entre la generosidad de Dios y la nuestra. Con las segundas vísperas de domingo se puso punto final a los actos religiosos del Corpus en la ciudad de Toledo. El señor arzobispo aprovechó esta última celebración para recordar que se trataba de una ocasión propicia para contemplar la presencia resucitada de Cristo. Como es tradicional, la catedral acogió este rezo vespertino de domingo y la posterior procesión del Corpus Chico, o Corpus de los Canónigos, una bella procesión que recorre el interior del Templo Primado y a la que concurren no pocos devotos. Y ya por la tarde el señor arzobispo de Toledo presidió las segundas vísperas de Corpus Christi en la Catedral Primada. En la quietud de la tarde de este día del Corpus, en nuestra catedral, oremos y prolonguemos nuestra oración cuando, tras este cántico de vísperas, el Señor esté en medio de nosotros en las naves de esta hermosa iglesia.
Acompañado por los miembros del Cabildo, don Braulio Rodríguez señaló que la presencia resucitada de Jesús existe desde antes incluso que la custodia de Arfe y que nos acompaña en las dificultades y vicisitudes de nuestras vidas. Existe también cuando los cristianos no les es permitido al exterior celebrar su fe, o cuando han sido perseguidos a lo largo de los siglos. Porque esta presencia de Cristo, si nos faltara, nos faltaría todo. La celebración finalizó con la procesión del Santísimo en la custodia de Arfe por las naves de la Catedral Primada. Esta semana ha tenido lugar la convivencia de ingreso en nuestro seminario menor. 7 chicos de diversas localidades de la archidiócesis como Talavera, Toledo o Yepes han participado de esta experiencia que no aspira a ser otra cosa que unos días de descanso, discernimiento y convivencia para todos aquellos muchachos que tengan inquietud por conocer incipientemente la voluntad de Dios en sus vidas y a su vez disfrutar de oraciones, testimonios y muchas más actividades en un ambiente agradable y distendido. El próximo curso 2019-2020, el Seminario Menor Santo Tomás de Villanueva de Toledo contará con 13 nuevos seminaristas. 7 de ellos participan desde hoy y hasta el viernes en la convivencia de ingreso, una experiencia en la que también se evalúa su nivel académico en distintos tests. De distintas edades, todos ellos tienen en común el deseo de comenzar un proceso de discernimiento vocacional a partir de ahora. Yo he venido aquí pues por una vocación. Y mi párroco, bueno, más bien yo estuve, pues eso, informándome, indagando, y se lo pregunté a mi madre esto, y al final pues mi párroco me enseñó lo que era el seminario, estuve viendo cómo eran las salas y todo eso, y me gustó mucho, y por eso me he ingresado en este cursillo. Toledo, Yepes o Talavera de la Reina son algunos de los lugares de origen de estos chicos, aunque también hay quien llega de más lejos, como Luis, natural de Campo de Criptana, en Ciudad Real. Primero lo conocí por un sacerdote que está aquí de formador, que se llama don Ramón, y él me comentó que si me gustaba que me viniera, y yo acepté y vine hace unos meses a un preseminario y me gustó y quise venir al cursillo de ingreso. A lo largo del curso, el Seminario Menor celebra en 2 fechas distintas la convivencia de ingreso. El pasado mes de febrero, 6 chicos participaron de esta experiencia que se dirige a niños desde quinto de primaria a segundo de bachillerato. El Seminario Menor Santo Tomás de Villanueva en Toledo ofrece un proceso de formación intelectual, humana, espiritual y vocacional a los chicos que desde pequeños han sentido la llamada al sacerdocio o están abiertos a planteársela. Este curso de ingreso es una de las actividades del verano junto con el campamento para monaguillos y seminaristas que se celebrará del 15 al 21 de julio en Navamorcuende. Caritas Toledo atendió directamente durante el año 2018 a más de 15.000 usuarios, lo que supuso un aumento de más de 1/3 respecto al año anterior, y el número de beneficiarios aumentó también en casi 5.000 personas. Así lo ha afirmado la directiva de Cáritas Diocesana de Toledo durante la comparecencia que sirvió de presentación de su memoria económica. Un acto institucional que presidió el señor vicario general y en el que no dejó de agradecer los esfuerzos y el testimonio de vida eclesial de esta institución. En 2018, Cáritas Diocesana de Toledo atendió un 37% más de personas que en 2017. Así consta en la memoria económica del ejercicio 2018 que ha sido presentada esta mañana. En los datos presentados hoy se advierte el cambio en el modelo de acogida y la forma de trabajar con la implantación del proyecto Diaconía, tal y como ha reconocido el director de Cáritas Diocesana cuando ha anunciado las líneas estratégicas del ejercicio del año 2018. Se ha traducido en
unas nuevas formas, unos nuevos modos en las acogidas que no son tan nuevos, sino que es volver un poco, como decíamos en este proyecto Diaconía que hemos lanzado, un poco volver al amor primero, el no vernos desbordados por la atención personal, por las ayudas materiales que habíamos tenido que hacer durante la crisis y reposar más, ver cómo podemos ayudar mejor, no tanto con ayudas materiales aisladas, sino dentro de un proceso de promoción de la persona en el que la persona se implica y nosotros somos acompañantes. Hoy también hemos sabido que Cáritas Diocesana de Toledo está integrada por 142 Cáritas parroquiales y una interparroquial en Talavera de la Reina y que cuenta con el compromiso de 1.775 voluntarios. En 2018 invirtió más de 3,7 millones de euros en dar respuesta a las nuevas pobrezas con la gestión de los proyectos que mantiene. Los ingresos ascendieron a 4 millones de euros, una partida en la que destaca el compromiso de las empresas y de los socios y donantes particulares. En los ingresos, las fuentes de financiación privada representaron el 53,96% y las fuentes de financiación pública el 46,06%. En 2018, al igual que en 2017, tuvieron mayor peso en la financiación las fuentes privadas, gracias al compromiso de empresas, socios y donantes. Como novedades, aparte de la implantación del proyecto Diaconía, destaca la atención a mujeres que sufren violencia, que son atendidas a través de Rompe tu Silencio y la creación de la primera empresa de inserción sociolaboral de Toledo, Inserta Toledo. El vicario general ha enumerado las diferentes pobrezas que atiende Cáritas Diocesana a través de sus 51 proyectos y ha advertido que el ejercicio de la caridad es propio de cualquier cristiano. Cáritas es la Iglesia, Cáritas Diocesana es la diócesis de Toledo, realizando esa dimensión fundamental, imprescindible en la tarea evangelizadora, que es la caridad. Un ejercicio de caridad que no es así solamente un compromiso comunitario de todos, sino que es propio de cada persona, de cada cristiano. Como novedad, este año en la web de Cáritas Diocesana, al acceder a la memoria, se pueden conocer los testimonios de algunas personas que están siendo acompañadas en cada una de las áreas y proyectos que mantiene Cáritas Diocesana de Toledo. Y en esta rueda de prensa también se ha hablado de otros proyectos con los que una vez más Cáritas Diocesana ha dado respuesta a las nuevas pobrezas que existen en la diócesis de Toledo, con iniciativas como el proyecto Santa Marta o Virgen de Coromoto. A ellos se ha referido el vicario general, que ha señalado en la rueda de prensa que la mayor pobreza del hombre es no conocer a Jesucristo. Cáritas no es solamente un lugar donde se entregan cosas, ¿no? Se dan cosas materiales, sino que eso es un signo de la evangelización y por lo tanto el mayor servicio que hace Cáritas, que tiene que hacer Cáritas, es anunciar a Jesucristo. Es anunciar a Jesucristo, porque la mayor pobreza de las personas es no conocer a Jesucristo. El próximo 2 de julio, Cáritas Diocesana de Toledo presentará los datos del informe FOESA sobre exclusión y desarrollo social en Castilla-La Mancha. Todos los años por estas fechas, uno de los últimos eventos que realiza Cáritas Diocesana es la presentación de su memoria anual. Prefiere el final de curso, el final de la temporada, para hacer una especie de recensión de todos los esfuerzos que han realizado a lo largo de estos últimos meses. Y nosotros, en Crónica de la Iglesia, solemos dedicar uno de los últimos programas de nuestra temporada también, en concreto el penúltimo este año, para hablar de Cáritas y para dedicarle unos minutos a todos los esfuerzos que realizan con los más necesitados. Este año la presentación de esta memoria y de todo lo que han hecho nos viene de mano de Javier García Cabañas, que es una de las personas que mejor conoce Cáritas Diocesana de Toledo porque es su secretario general. Don Javier, buenas noches. Muy buenas noches, José María. Memoria anual del 2018, ¿esto de qué va? ¿De personas, de dinero? ¿Qué es lo que inventaríais aquí, poco más o menos? Realmente siempre va de personas. O sea, hablar de Cáritas es siempre hablar de servicio y de caridad hacia personas. Es cierto que para poder servir a estas personas en las situaciones de necesidad que van presentándonos, pues hay que invertir recursos. Hay unos recursos humanos, profesionales, hay unos recursos humanos voluntarios que ejercen su gratuidad al servicio de los más pobres y hay unos recursos sin duda materiales, centros, edificios y por supuesto también dinero, bastante por cierto, para poder ayudar a las personas que más lo necesiten.
Siempre se nos van los ojos a los desgloses económicos. En esta institución y en tantas otras. Sí. Lo primero que busca uno en la memoria es a ver cómo sale el balance. ¿Cómo han ido los ingresos de este año? Bien, yo creo que es un balance bastante positivo, don José María, porque de los 5 años que llevamos como equipo directivo es el primer año que vamos a arrojar un balance económico positivo. Esto quiere decir que por fin hemos conseguido que haya un poco más de ingresos que de gastos. Es importante comunicar, aunque parezca a veces odioso o frío, ¿no?, los números, pero creo que es un ejercicio de transparencia que la Iglesia Católica viene haciendo desde hace mucho tiempo y que también ayuda a los donantes a saber dónde se invierte su dinero. Entonces yo creo que es una buena cuestión, aunque resulte a veces frío, comunicar a las personas que nos han ayudado con su dinero dónde se ha materializado esa ayuda. Pero bueno, en general un balance positivo, aunque también tiene sus sombras. Hacéis un esfuerzo, no solamente Cáritas, me da la impresión, por lo que veo en otras organizaciones no gubernamentales en general, el esfuerzo que hacen por separar o por desglosar lo que reciben de financiación pública de lo que se recibe de aportaciones privadas. ¿Por qué este esfuerzo? Sí, la verdad es que es un tema que no quiere decir que sea una obsesión, pero sí es un objetivo grande que tenemos que cumplir. El motivo es muy sencillo. El motivo es porque la financiación privada no te limita a que tú puedas vivir con tu identidad propia, la identidad que nos caracteriza como misión de Cáritas, el ejercicio de la caridad. Sin embargo, la financiación pública casi siempre, en la mayoría de los casos, viene acompañada de una serie de requisitos, de límites y de condiciones que debes cumplir si quieres ser perceptor de esas ayudas económicas. Sin duda nos hacen falta también para poder mantener y garantizar todos los servicios que tenemos. Pero es verdad que la financiación privada, subvenciones de empresas, donantes, colaboraciones, aquí vienen bastantes convenios al final de la memoria con empresas que nos prestan de un modo u otro un servicio que no nos ponen ningún límite al uso de su dinero. Es decir, podemos vivir con total naturalidad nuestra misión, y la misión de la Iglesia es evangelizar, por supuesto, anunciar a Jesucristo. A veces encontramos límites en estas subvenciones. Te voy a poner un ejemplo sencillo de, además, una subvención a la que hemos renunciado, pública, para vivir nuestra identidad. Era una subvención que dirigía el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, que para un proyecto nuevo que teníamos, que era el proyecto de Rompe tu Silencio, un proyecto que acoge y ayuda, atiende, acompaña a mujeres que han sufrido violencia. Claro, esta financiación venía vinculada a promocionar actividades que tuvieran como objeto el LGTBI, por ejemplo, hacer campañas a favor del LGTBI, por estas cuestiones que nosotros consideramos totalmente ideologizadas dentro de la ideología de género. Es verdad que el dinero nos venía muy bien, sí, pero tuvimos que renunciar a ella porque claramente había un límite, primero, contra nuestra identidad, y segundo, no íbamos a favorecer algo que no entra en nuestros planes, no era el objeto del proyecto, con lo cual incluso a veces renunciamos por mantener la identidad. Entonces, es verdad, conservamos la parte de financiación pública que más o menos garantiza que nosotros podamos servir a las personas, al menos moralmente, con una moral adecuada a Cáritas, pero es verdad que encontramos ciertos límites que evitan o impiden que podamos ser del todo la entidad que queremos ser. Claro. Igual que en los medios de comunicación tradicionalmente se decía que la publicidad privada era pan y libertad, en contra de lo que es la publicidad institucional, que te condiciona, pues también en el mundo del voluntariado, en el mundo asistencial, la financiación privada también es libertad, en gran medida. Vamos a hablar de trabajadores, que es un tema que sacamos también todos los años por estas fechas, normal. Tanto con usted como secretario, como con el presidente en otras ocasiones. Cáritas tiene casi un centenar de trabajadores a su cargo. En concreto, este año en la memoria publicamos en el ejercicio 2018 90 trabajadores contratados, es decir, se han emitido durante todo el año, se han hecho 90 contratos. Es verdad que no quiere decir que los 90 sean de estructura y siempre, y lo voy a explicar. Es un aumento contra el año 2017 de 7 trabajadores en concreto. ¿Por qué el aumento de 7 trabajadores? Pues se debe a lo siguiente. Dentro de la dinámica de generar empleo, porque es uno de los objetivos o una de las líneas estratégicas, si se me permite, de la Cáritas Diocesana en el 2018, fue una de ellas. Uno de los servicios que podríamos obtener dentro de este deseo de generar empleo era un plan extraordinario de empleo que por primera vez en Castilla-La Mancha se ofrecía a entidades sin ánimo de lucro. Siempre ha estado vinculada a ayuntamientos y otras instituciones públicas, y por primera vez se abría al tercer sector.
Nosotros, claro, apostamos por esta idea porque pueden servir en nuestra entidad personas y poder contratarles haciendo un servicio útil a la sociedad y que sin duda va a beneficiar a estas personas que durante mucho tiempo han estado desempleadas. Bueno, por primera vez apostamos por este plan y otro que salió nuevo también que se llama Plan de Garantía más 55 años, que busca trabajos también durante 6 meses a personas con mayor de 55 años que perciben una prestación de subsidio para mayores de 55 años y no tienen posibilidad o lo tienen muy difícil de encontrar un trabajo. Estos son 8 trabajadores en total, estos planes. El dinero de este dinero, por cierto, nos viene de la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha, que también es por eso por lo que ha aumentado el dinero de la Administración Pública, porque son salarios de 8 personas durante 6 meses. Pero además, un curso de empleo que hemos realizado que se llama Taller de Cocina Santa Casilda, también el vínculo de este curso es un vínculo laboral, con lo cual se han emitido otros 8 contratos nuevos para estos trabajadores. Conclusión, para no liarnos mucho, es que los puestos de estructura reales que tiene la Cáritas diocesana son 76 puestos. Luego habría que analizar mucho porque de ellos prácticamente 25 personas tienen jornadas reducidas. 7 de ellas incluso para los proyectos de talleres infantiles son apenas 2 horas diarias de contrato. Otras personas están a 20-25 horas, medias jornadas, con lo cual la estructura de Cáritas viene a ser de en torno a 56-60 personas, que son las que mantienen, digamos, los 51 proyectos de acción social de Cáritas. ¿Habéis ido a menos entonces en los puestos de trabajo en estructura? Sí. ¿Hay menos? Ha habido una desinversión, por ejemplo, en centros donde estaba sobredimensionada la plantilla, como Hogar 2000, por ejemplo. Ha habido una desinversión, ha habido una reducción de personal también y están funcionando ahora un poquito más justos de personal, pero creo que era necesaria esa desinversión para poder tener agilidad también y no tener pérdidas económicas. De manera que habéis ingresado, habéis tenido de ingresos 4 millones de euros y habéis invertido pues 3.700.000. Eso es. Casi... Parece que hemos llegado a esta velocidad de crucero de una inversión de en torno a 3.700.000, que es la misma prácticamente que la del año anterior, el 2017. Sí. Simplemente hemos aumentado estos ingresos en 300.000 euros por esto que comentamos, porque los nuevos proyectos también han arrojado financiación, pero sobre todo estos planes de empleo para 16 personas que durante 6 meses les hemos contratado, pues son salarios que al 100% nos han venido bonificados por la Administración Pública. Cuando hace unos meses estuvo aquí con nosotros Mónica Moreno, jefa de prensa, con ocasión de la Jornada Diocesana de Voluntariado, estuvimos hablando de Cáritas locales, de agrupaciones locales. ¿Hay más, menos, las mismas? ¿Cómo está ese panorama? Pues con esperanza podemos decir que ha habido en el cómputo general una Cáritas parroquial más, solamente, parece poco, pero creo que solamente el hecho de conservar las 141 parroquias que ya tenían Cáritas es una noticia muy bonita, muy grande. Hay una Cáritas parroquial nueva que se ha creado en 2018 y muchas se iniciaron en ese ejercicio, 2018, pero van a ver la luz en 2019. El motivo es muy sencillo, don José María. Ya sabemos todos que el plan pastoral de este año ha ido dedicado especialmente a la caridad y ese año sí que va a tener sus frutos en creación de nuevas parroquias e incluso anuncio una nueva Cáritas interparroquial en la diócesis. Una nueva Cáritas interparroquial. Y los voluntarios, que era un tema que también hablamos con motivo de la Jornada Diocesana de Voluntario. ¿Por qué parece que hay menos voluntarios que...? Por 2 motivos principalmente. El principal de todos es porque creemos que, y esto hay que reconocer también las cosas que hacemos mal, no hemos tenido las herramientas lo suficientemente rigurosas como para poder contabilizar a todos los voluntarios, sino que de algún modo a veces hemos tenido que hacer un pequeño tanteo, no en el cómputo grande, ¿no?, pero en algunos porcentajes sí. Y este año creemos que vamos afinando un poco más, aún nos queda. O sea, este verano 2019 sí que vamos a hacer un ejercicio con las herramientas digitales que hoy tenemos a nuestra disposición para poder de verdad certificar el número exacto de voluntarios y porque a veces, bueno, pues las parroquias tampoco nos reportan el total de los voluntarios que están, no nos llega la información de cuando un voluntario causa baja o alta. Y luego es verdad también que en un menor número es verdad que ha habido una reducción de voluntarios, uno por motivos de la edad. Claro. Hay un tema aquí que no sé si la gente conoce, que es que los seguros de responsabilidad civil que tenemos al servicio de los voluntarios solamente cubren hasta los 79 años. Es verdad que hay un número de voluntarios más o menos razonable en nuestra diócesis que está por encima de esa edad y que han dejado de prestar sus servicios como voluntarios activos, pasando quizás a ser voluntarios de oración por el mero hecho de que no se les puede garantizar ciertas coberturas, las básicas, ¿no? Claro. Lo que obliga a la ley de voluntariado.
Y luego el proyecto de diaconía que se ha implantado en toda la diócesis prácticamente, pues también ha hecho que a muchos voluntarios pues les llegara la hora de decir, bueno, pues yo ya no me atrevo a dar un cambio más, ya soy mayor, entonces bueno, pues le dejo el relevo a otras personas que sigan manteniendo el servicio que tan generosamente han realizado durante muchos años. Salía a colación el tema de que ha mejorado, que también lo han abordado en la rueda de prensa, ha mejorado la comunicación entre las agrupaciones locales, entre las Cáritas locales y Cáritas diocesana, lo que ha favorecido mayor actualización de datos en los voluntarios y también en cómo se gestionan las Cáritas locales. Sí, porque incluso el número de personas atendidas, que a lo mejor tenemos ocasión de hablar, ha crecido notablemente, en gran parte es debido a este tema. Es verdad que del año 2018 contra 2017 tenemos datos de 23 parroquias más en 2018 que en 2017. La cuestión es porque hemos utilizado una herramienta digital que favorece mucho el trabajo a los responsables de Cáritas, que ya de por sí tienen un trabajo inmenso, y cuando les toca mandar el papel, rellenarlo, ponerlo en un correo ordinario, poder mandarlo a Cáritas, pues entendemos que es un trabajo más engorroso, comprendemos las limitaciones tanto de tiempo como de trabajo que tienen los voluntarios, que ya digo, hacen un trabajo impresionante. Entonces tenemos que pensar, si desde Cáritas Diocesana consideramos interesante tener esta información, que sin duda lo es, facilitar lo máximo a los responsables de las parroquias que nos hagan llegar esa información. No les podemos complicar, al contrario, tenemos que ser favorecedores para que esa información sea cada día mejor y más transparente. Entonces, un nivel de gasto como el de años anteriores, más ingresos, alguna Cáritas parroquial más, algunos voluntarios menos y personas atendidas. Una de las cosas que más ha desconcertado de la presentación ante los medios ha sido el que habéis aumentado el número de familias y de personas a las que llegáis. Eso es. Y había gente que ponía cara de, pero esto no era del año 2012, de cuando vivíamos en la crisis y parecía que era una situación de emergencia. ¿No hemos superado la situación esta de emergencia asistencial? ¿Por qué atendéis más gente? Es curioso, es verdad, la gente se ha podido quedar un poquito ahí, esto ya, la crisis ha acabado, ya hay menos pobres, y sin embargo nosotros nos aventuramos a decir que hemos atendido 4.000 personas más, nada menos, que en el año 2017. Bien, una de las explicaciones, no solamente esa, es este tema que acabamos de comentar del mejor registro de datos, el acceder a más información. 23 parroquias tienen una repercusión importante en el número de familias atendidas, porque hay que recordar que de todos los programas que tiene Cáritas, el más importante es el que se hace en las parroquias, en el territorio, a nivel de inversión económica, a nivel de voluntarios y a nivel de personas atendidas, es decir, las tres claves de nuestro servicio. Creo que es lo más fundamental, por eso es lo que más tenemos que custodiar y lo que más tenemos que conservar. Efectivamente, 23 parroquias afectan mucho, pero no solo eso, también hemos creado nuevos proyectos, hemos llegado a más gente, los proyectos que creamos incluso en 2017 se consolidan en 2018, también abarcan un número mayor de personas. Creemos que estamos haciendo un esfuerzo grande en certificar de forma profesional a personas en situación de riesgo para el empleo. También esto ha traído un número importante de personas, me parece que cerca de 300 personas han venido a Cáritas buscando esta profesionalización de su formación. Quiero decir, un montón de esfuerzos para que podamos llegar a más gente, ¿no? O proyectos Rompe tu Silencio, etcétera, ¿no? Pero bueno, sin duda alguna, el tema de las parroquias es importante. Y luego otra cosa, porque en 2018 se crea un área de servicio a los voluntarios, que bueno, igual lo podíamos haber metido en otro capítulo aparte, pero bueno, hemos puesto personas atendidas porque ha sido un servicio que desde la Cáritas Diocesana se ha hecho. Pero es un servicio de formación a un grupo bueno de voluntarios y también a agentes de pastoral de las parroquias que no estando en Cáritas se les ha ofrecido una formación. Por ejemplo, recuerdo ahora casi los 200 maestros de religión católica a los que el año pasado, y este año también, hemos impartido unos cursos de formación, o las rutas del buen samaritano o rutas de la caridad, donde jóvenes y parroquianos de distintos sitios pues han tenido acceso a participar de algún modo en alguna dinámica o taller que hemos ofrecido desde Cáritas. Bueno, a esas personas se las han sumado. Esas representan 1.900 personas, es decir, si quitamos ese efecto que causa la formación alrededor de 2.000 personas, aún tendríamos estas 2.000 y pico personas más que hemos atendido, que ya digo, 1.000 y pico puedan ser de las parroquias y luego otras 600, 700 de los nuevos proyectos, sin duda. En eso sí que yo creo que Cáritas Diocesana ha mejorado bastante en lo que se llama sensibilización en el mundo de la cooperación y del voluntariado en tareas de sensibilización. Porque hasta hace unos años parecía que Cáritas se dedicaba a desatascar problemas, ¿no? Y ahora sí que se ha crecido en esto, que tú ya sabes que hace mucho tiempo hay ONGs y muchas organizaciones que dedican mucho tiempo, mucho esfuerzo a
muchas visitas a institutos, muchas visitas a colectivos para crear... Es sorprendente, pero está casi, este titular le va a sorprender a mucha gente, casi 1 millar, casi 1000 visitas hemos realizado los técnicos de la Cáritas diocesana, de alguna u otra forma, a las parroquias, por distintos motivos. Algunos porque programas diocesanos se ejecutan en parroquias o se atiende a personas de las parroquias, pero muchas de ellas son formación, sensibilización, acogida y asistencia, casi 1000 visitas. Estos son muchísimos kilómetros y muchas personas implicadas en la atención a las parroquias. De todo lo que hacéis, que todo os parece valioso, porque todo es tratar a las personas y acercarles el amor de Dios, ¿os sentís especialmente satisfechos de la empresa de inserción sociolaboral? Sí, creo que, como hemos comentado antes, también el tema del empleo es una cosa que nos preocupa y con esta dinámica de Cáritas actual de buscar la promoción de la persona, más que darle una ayuda concreta o material, sino realmente realizar con ellos un acompañamiento para un proceso transformador que de ahí para adelante cambie su vida y la de su familia, una de las opciones era la empresa de inserción. ¿Por qué? Porque así nos obligamos a ello. O sea, hay una legislación que nos obliga a que todo el dinero que se recauda de la recogida de ropa usada en los contenedores, obligatoriamente por ley, y además para eso tendremos que presentar cuentas, tiene que ir utilizada a la contratación de personas en situación de exclusión social. Cuando esto lo hacíamos a través de Cáritas, era un compromiso personal y moral, y en el cielo tendríamos que rendir cuentas, ¿no? Pero ahora es que la legislación incluso nos obliga a hacerlo. Nos sentimos cómodos en eso porque es una cosa que queríamos hacer y bueno, pues realmente está dando muchos resultados. Es la primera empresa de inserción que se crea en la provincia de Toledo, con lo cual creo que la Iglesia ahí pues también saca su bandera de profesionalización de sus servicios para ofrecer una cosa que no existía en nuestra provincia. Es la 8ª de Castilla-La Mancha y cabe destacar que 6 de esas 8 pertenecen a Cáritas. Qué bien. Con lo cual... estáis orgullosos también del proyecto Rompe tu silencio. ¿Cómo va eso? Bueno, va como un tiro. En alguna otra ocasión en esta casa yo he dicho que es uno de los proyectos que más puede cambiar incluso nuestras propias vidas, porque es uno de los proyectos, digamos, destacados que nos hace ver que las pobrezas han cambiado y que nosotros necesitamos también desde Cáritas provocar ese cambio a nivel interno. Me refiero, una mujer que ha sufrido violencia puede tener un estatus social incluso alto, pero necesita una ayuda, necesita un acompañamiento. A esa persona no la vamos a ayudar dándole una ayuda material, vivienda, una ayuda económica, no. La ayuda que esa mujer necesita es primero una acogida de una iglesia madre, un acompañamiento a nivel psicológico, un acompañamiento profesional, un nivel de educación social para ver un poco cómo detectar lo que le está pasando, saber ponerle nombre, actuar en base a esto, a través de una denuncia quizás a su agresor, saber qué hacer con los niños, cómo moverse, porque en un estado de bloqueo alguien tiene que caminar contigo para desbloquearte. Y luego, por supuesto, un acompañamiento espiritual. Lo decimos muchísimo en este proyecto. Solo aquel que repara las heridas del corazón, bueno, el corazón pertenece a quien lo repara, no a quien lo ha roto, ¿no? Y estas mujeres, pues esa palabra también necesita escucharla. Van más de medio centenar de mujeres las que están a día de hoy integradas en el proyecto. Cerramos el primer trimestre de vida del proyecto en diciembre de 2008 con 24 mujeres ya incluidas, solo en un trimestre, y 18 menores. A día de hoy hay más de 50 y más de 70 menores incluidos en el proyecto, o sea que... Caramba, no. Impresionante. Y finalmente otro asunto que no es tanto un proyecto, lo llamáis proyecto, pero es una manera de hacer las cosas, que es el proyecto Diaconía, que también os sentís muy satisfechos de cómo ha ido. Creo que es la columna vertebral de Cáritas a día de hoy, ¿no? Es verdad que se llama proyecto porque de algún modo hay que ordenarlo, ¿no? Pues procurar qué vamos a hacer, quién lo va a hacer y cuándo lo va a hacer, y luego cómo lo evaluamos, ¿no? Por eso se llama proyecto. Es un proyecto que está transformando, digamos, devolviendo lo que no es una cosa nueva, y esto también lo destacaba Antonio Espíldora cuando se presentó en rueda de prensa la memoria, lo destacaba porque es un modo original, es decir, es volver al amor primero, ¿no? Creemos que a veces, por tanta actividad, porque a veces nos hemos sentido desbordados, ¿no? Y digo también todos, los voluntarios y los profesionales, de atender cosas, de dar respuesta inmediata, y nos hemos olvidado de lo principal, ¿no? Que es, primero, centrar que nuestra primera misión es la de evangelizar, y después vamos a iniciar procesos de acompañamiento que puedan transformar, lo que decíamos antes, la vida de las personas. Que no solamente por poner un parche a una situación actual vamos a ayudar más, al contrario. Y de ahí están los datos que dicen que la pobreza se hereda, porque a veces nosotros mismos, los que trabajamos en la acción social, hacemos que se herede, porque no provocamos un cambio. Ahora todos, los voluntarios, los trabajadores, estamos en esa clave de un acompañamiento más profesionalizado, e incluso los voluntarios lo están haciendo,
Y entonces para eso hemos creado dentro del proyecto de Diaconía la Escuela de Acompañantes. La Escuela de Acompañantes no es otra cosa que ensayar en formaciones con voluntarios casos reales, casos reales donde ellos se sientan cómodos y puedan realizar estos procesos de acompañamiento con pequeños objetivos donde la persona se implique y vaya escalando cada vez más en su promoción. Pero claro, a los voluntarios les puede dar miedo porque no se sientan seguros. Sí. La formación suficiente, pues bueno, hemos creado un espacio de ensayo para perder el miedo. Ha funcionado fenomenal, José María. Los voluntarios están muy contentos, nosotros muy satisfechos y ya son muchísimos voluntarios los que se han arremangado, han salido de sus despachos y están yendo a las familias a visitarles, hospitales, a centros y buscando esa promoción personal, marcando pequeños objetivos que busquen esto, una futura autonomía de las personas. Yo recuerdo cuando empezó, que también desconcertó muchísimo esto del proyecto de Diaconía, pero bueno, esto no iba de hacer cosas, de dar cosas, y ahora quieren que no demos cosas o que hagamos menos cosas. Sí. Yo creo que al final se está implantando como manera de ser y de existir. Finalmente, y por ir acabando, ¿cómo se puede seguir colaborando con Cáritas? ¿O cómo pueden asesorar? ¿Habrá gente que quiera hacer alguna donación y quiera saber en qué condiciones fiscales queda su donación? Habrá gente que quiera lo de los legados, que nunca acabamos de insistir porque lo dejamos para el tramo final de las entrevistas, lo de los legados solidarios. ¿Esto cómo pueden hacerlo? Pues voy a empezar por esto último, José María, porque me parece muy interesante. De hecho, una de las cosas que se destacan en esta memoria es que se ha duplicado los ingresos por legados y por herencias. Hemos pasado de tener, me parece aquí, son algo más de 350.000 euros, o 320.000, perdón, contra 150.000 en el 2017. Son unos ingresos muy interesantes, es decir, si alguien tiene a bien y tiene bienes suficientes, lo puede legar a Cáritas y con ello, sin duda, se va a hacer un bien. Y luego, pues para colaborar hay muchas fórmulas, ¿no? Aquel que tenga un poco de tiempo libre y como profesional quiera poner sus talentos al servicio, ya ves que estamos comentando que vamos buscando profesionalizar, porque las nuevas pobrezas exigen de nosotros un acompañamiento más profesionalizado quizás que ayudas materiales, que también sin duda son necesarias, pues puede poner sus talentos al servicio en cualquier parroquia con orientación jurídica, por ejemplo, inmigrantes, el tema de las migraciones. Es verdad que nos sentimos ahora un poco desbordados por la situación especial de venezolanos, nicaragüenses y colombianos por encima de los demás, que están llegando a nuestras parroquias sin nada. Esto choca mucho con nuestro proyecto de Diaconía, porque por un lado nos proponemos hacer promoción y por otro lado no tenemos más remedio que asistir en lo más básico a personas que no tienen posibilidad, por límites jurídicos o por límites del sistema de protección internacional de España, de poder promocionar, porque no existen. Una persona que llega, por ejemplo, a día de hoy de Venezuela, hasta que se le admite en el proceso de protección internacional pasan unos meses donde no tiene derecho a ningún tipo de ayuda social, porque necesita estar regularizado en España, un año de empadronamiento, en fin, una serie de límites. Y entonces, ¿quién les asiste? No tienen dónde vivir, no tienen dónde formarse, dónde comer, problemas de salud. Es verdad, y hay que decir lo bueno, que la administración pública en nuestra región, a nivel de educación, está escolarizando a todos los menores y está dando asistencia sanitaria a todos los inmigrantes en situación irregular. Vaya por delante, pero bueno, hacen falta gente que oriente, que acompañe, abogados para el proyecto Rompe tu Silencio, psicólogos para Mater, en fin, muchísimos más servicios y, por supuesto, el dinero para poder garantizar que las mínimas coberturas se puedan suministrar o se puedan ofrecer a las personas que más lo necesiten. Bueno, pues invitamos a la gente a que se ponga en contacto con vosotros y dependiendo de lo que estén dispuestos a ofrecer, pues ya les ponéis en contacto pues con administración, con voluntariado, con quien sea. Muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias, José María, a vosotros siempre. Hasta el escrito pastoral de don Braulio para esta semana nos recuerda que llegados a estas alturas del año y con estos calores, lo mejor es cambiar de actividades, pero no de intensidad, para que el descanso estival no nos deje una sensación de provisionalidad en lo verdaderamente importante. Nos recuerda el prelado que el tiempo se nos da para vivirlo en el servicio de Dios y los hermanos y llenarlo siempre de sentido. Y ya de paso nos apunta algunos eventos importantes que quedan pendientes en la agenda diocesana. La próxima celebración, donde serán ordenados 10 diáconos y 9 sacerdotes, el 7 de julio. La peregrinación con enfermos a Lourdes, la misa de acción de gracias por la beatificación de las mártires concepcionistas, el 6 de julio, y los diferentes campamentos y actividades de verano, en los que participan más de 4.000 niños y jóvenes de la Archidiócesis de Toledo, son las actividades y acontecimientos de este verano, a los que se refiere el señor arzobispo de Toledo en su escrito semanal.
Actividades con fechas concretas que deben ayudarnos a vivir este tiempo de vacaciones al servicio de Dios y de los hermanos y llenarlo así de sentido. Don Braulio Rodríguez alerta del peligro del sentimiento de provisionalidad que aparece en esta época del año, también entre los cristianos. Por ello, en su reflexión pide que en este tiempo previo a las sagradas órdenes, los fieles recen por las vocaciones, para que haya sacerdotes con corazón de pastores. Pero también invita a que nos acerquemos al mundo de los enfermos y voluntarios que peregrinan en breve a Lourdes, o que participen en la Santa Misa de Acción de Gracias por la beatificación de las 14 mártires concepcionistas el próximo 6 de julio en Toledo. Se dirige también a los más jóvenes cuando les propone que participen de alguna actividad de verano que organizan las parroquias o al campamento diocesano que organiza el Secretariado de Ocio, Tiempo Libre y Campamentos. Y concluye así su escrito semanal advirtiendo de que los pobres no desaparecen en verano y que por lo tanto no debemos dejar de preocuparnos por ellos, porque ellos, asegura, no tienen vacaciones. En la calurosa mañana del pasado miércoles, durante la audiencia general, el Papa Francisco acogió en el aula Pablo VI a los 15.000 fieles y peregrinos reunidos para participar en la última audiencia general realizada antes de la pausa del verano. Francisco retomará sus encuentros semanales con los fieles el 7 de agosto próximo y continuará de este modo con esta serie de reflexiones a propósito de los Hechos de los Apóstoles. Para la catequesis de esta semana, comentó la vida de la primera comunidad cristiana de Jerusalén. En los Hechos de los Apóstoles, San Lucas nos muestra a la Iglesia de Jerusalén como el paradigma de toda comunidad cristiana. Los cristianos perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, hacían memoria del Señor a través de la fracción del pan, es decir, de la Eucaristía, y dialogaban con Dios en la oración. Los creyentes vivían todos unidos, conscientes del vínculo que los une entre sí como hermanos en Cristo, sintiéndose especialmente llamados a compartir con todos los bienes espirituales y materiales según la necesidad de cada uno. Así, compartiendo la palabra de Dios y también el pan, la Iglesia se convierte en fermento de un mundo nuevo en el que florece la justicia, la solidaridad y la compasión. El libro de los Hechos añade que los discípulos acudían a diario al templo, partían el pan en las casas y alababan a Dios. En efecto, la liturgia no es un aspecto más de la Iglesia, sino la expresión de su esencia, el lugar donde nos encontramos con el resucitado y experimentamos su amor. Por último, San Lucas nos señala que día tras día el Señor iba agregando a los que se iban salvando. La perseverancia de los creyentes en la alianza con Dios y con los hermanos se convierte en una fuente de atracción que fascina y conquista a los demás. Con la llegada del verano, muchos jóvenes se plantean qué hacer para vivir una vida plena y no mediocre, cómo llenar no solo las vacaciones de verano, sino su vida entera. Una buena opción para dar respuesta a estos interrogantes es conocer de cerca el ejemplo de los misioneros que lo han dejado todo por seguir a Jesús en su misión, viviendo una experiencia misionera junto a ellos. En este verano, muchos jóvenes darán el salto a vivir esta experiencia, porque se sienten atraídos por el ejemplo de misioneros y misioneras. Es Teresa Cardona, subdirectora del Colegio Canigo de Barcelona, que fallecía este fin de semana en un accidente de tráfico en Costa de Marfil. Junto a un grupo de alumnas, iban a participar en un proyecto de cooperación en este país africano. Su ejemplo y testimonio se amplía a cientos de jóvenes que durante el verano deciden dedicar una parte de su tiempo a los demás. No se trata de viajar a la aventura, se trata de algo más. No es el simple hecho de viajar, sino que es el hecho de ponerse al servicio de los que más necesitan, ¿no? Incluido la necesidad de Dios, ¿no? Que es la mayor pobreza, como dice a veces el Papa Francisco, ¿no? Que una persona puede tener. Entonces, desde la evangelización directa a la colaboración en las tareas caritativos sociales, el cooperante sale enriquecido, él ayuda, porque evidentemente ayuda.
Este sacerdote toledano ha sido testigo de muchas experiencias misioneras, vividas por jóvenes laicos, que han quedado marcados para el resto de su vida. En la Fundación Tupambaé, que él gestiona, hay sitio y afanes para todos, en los comedores sociales, en el dispensario médico, en la escuela, sin olvidar el fin primero que lo mueve todo, la evangelización. No va de vacaciones, va a trabajar, va a ponerse a disposición y eso renueva, fortalece la fe y después lo puede traer a su vida ordinaria, ¿no? Y hay experiencias de compartir la vida de los más pobres, de compartir las necesidades, de compartir la urgencia de anunciar la fe, que después se puede trasladar perfectamente después a la vida cotidiana de aquí, donde muchas veces el peligro es el acomodarse, ¿no? Porque bueno, por el ambiente, por el entorno, pues la tentación que puede tener es el acomodarse. Entonces, bueno, el tener una experiencia así te sacude. Desde la Archidiócesis de Toledo saldrán este verano una veintena de jóvenes para participar en un programa de misión organizado por la Pastoral Universitaria en colaboración con las misioneras de la Caridad en Londres y Calcuta, y también dentro del programa Verano Misión que organiza la Delegación de Misiones. 5 laicos viajarán en las próximas fechas a Villa El Salvador, Perú. Así es la misión, una experiencia que sacude. Este fin de semana parte de nuestra diócesis la peregrinación de la Hospitalidad de Lourdes para este año 2019 y lo hace con unos datos que no se manejaban desde hacía ya algunos años. Más de 800 peregrinos, de los cuales unos 300 son voluntarios y una 50 de sacerdotes, marchan al Santuario de la Virgen con ilusión y esperan volver con una vivencia entrañable, la de entregarse gratuitamente a aquellos que más nos necesitan y con la satisfacción de ver al enfermo sonreír. 800 personas participarán este domingo en la Peregrinación de la Esperanza que organiza la Hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes de Toledo. Hospitalarios, 40 sacerdotes y casi 300 voluntarios se ponen en camino un año más hasta el santuario francés. Vivirán junto a los 110 enfermos que parten de la diócesis unos momentos de convivencia y de encuentro que también compartirán por tercer año consecutivo con los peregrinos de la Hospitalidad de Córdoba. Toda una experiencia que no solo enriquece a los enfermos. El voluntariado que nosotros hacemos, si no fuese por los enfermos, no lo haríamos. O sea, yo me podía ir a Benidorm en vez de irme a Lourdes, pero de Benidorm vuelves con la maleta llena de ropa sucia y por dentro vacía. De Lourdes traes otra ropa sucia distinta en la maleta, porque traes los uniformes, que a veces los delantales no los quiere ni la lavadora, de cómo vienen. Pero por dentro vienes llena. Y puedo decir que es mucho más lo que recibimos de los enfermos que lo que les damos. Una ocasión muy especial para viajar a Lourdes en este 2019, en el que se celebra el año Bernardita, que conmemora el 175 aniversario del nacimiento de la Santa. El señor arzobispo de Toledo presidirá esta peregrinación, que se celebra del 30 de junio al 4 de julio y que ya alcanza su 45ª edición. Nos acercamos a una de las tareas que pasan más desapercibidas de todas las que se llevan a cabo en la prelatura de Moyobamba. Son los encuentros con jóvenes universitarios. Los sacerdotes de la prelatura se encargan de programar actividades con estudiantes universitarios, tratándoles de acompañar durante esta época de la vida. A través del encuentro, de la formación y del diálogo abierto, se intenta integrar razón y fe en el ser humano y así tener un sano desarrollo del conocimiento de la persona. De diferentes lugares, con lenguas diversas y una cultura propia, pero todos tienen algo en común, son jóvenes y por ende tienen en su interior dudas y certezas, preguntas y respuestas que madurar en su camino de conocimiento de la fe y de la Iglesia. Precisamente esa es la experiencia que se pone en común en encuentros como al que asistimos en Moyobamba, programado por sacerdotes toledanos con jóvenes peruanos universitarios. Sacerdotes como don Jaime del Castillo, que les acompaña en esta tarea.
Empecé a trabajar con estos muchachos que tenían 12 o 13 años. Entonces, estos muchachos los empezamos a acompañar en la parroquia, infancia misionera, pasaron a juventud y ahora que son universitarios, pues están en un mundo, que también aquí está llegando la secularización, en que en la universidad se están encontrando profesores que les contradicen su fe, lo que han recibido de niños y de jóvenes. Entonces, ahora les estamos dotando de la vacuna para que ellos puedan dar razones de su esperanza, dar razones de su fe, y entonces se siguen formando. Entonces, no es lo primero con lo que empezamos, pero gracias a Dios pues ya vamos llegando a dar estos pasitos. La formación, el encuentro, el diálogo abierto son valorados por estos jóvenes que encuentran aquí respuestas a muchas preguntas que les interpelan en su vida diaria. Quiero que ellos sepan lo que soy, ¿no? Lo dice en la Biblia, nadie prende una lámpara para meterla debajo de la mesa, al contrario, para iluminar. Entonces, si eso es lo que Dios nos da, si nos da inteligencia, si nos da sonrisa, si nos da tantas cosas bonitas, tanta verdad, ¿no? Porque nuestro entendimiento nos lleva hacia verdad, que es Dios. O sea, eso se tiene que demostrar, eso se tiene que sacar a la luz para el bien de las demás personas. Una labor pastoral de acompañamiento que se hace en Perú como en España y que en esta ocasión ha contado con la formación de otro sacerdote toledano que encuentran muchas coincidencias entre estos jóvenes y los jóvenes europeos. Que en el corazón de estos jóvenes hay las mismas inquietudes que en el corazón de cualquier otro joven, y los ataques que sufren contra la fe pues son prácticamente los mismos, a nivel político, a nivel sociológico, el ambiente en el que se mueven, al final pues de criterios de profesores, pues en los lugares donde estudian, bueno, todos los criterios que de alguna manera asumen a través de las redes sociales, de internet, son prácticamente los mismos. Es verdad que luego hay concreciones y el secularismo que vemos en Europa no es tan atroz como aquí, Es decir, todo ese laicismo que en Europa pues acampa y se propone como signo de progreso, aquí todavía no ha llegado a ese grado, pero sí, sustancialmente tienen las mismas inquietudes y necesitan ser formados un poco en lo mismo, ¿no? En Panamá, en Perú, en España, en cualquier lugar del mundo hay jóvenes que buscan respuestas con sus anhelos y deseos y que ven en la Iglesia un lugar de encuentro y a los sacerdotes como piedra segura donde buscar el acompañamiento que necesitan para madurar en su fe. Una de las joyas desconocidas del patrimonio arquitectónico de Toledo es la capilla de San Jerónimo en el monasterio de las Madres Concepcionistas. Este recinto funerario, construido a comienzos del siglo XV como parte integrante de la antigua iglesia de los franciscanos, conserva su pavimento original y se completa con unas pinturas que representan la misa de San Gregorio. Su cúpula, construida con cerámica de Manises, pasa por ser uno de los conjuntos de azulejería más importantes y más singulares de España. Rehabilitada en 2010, la capilla de San Jerónimo es una de las pequeñas grandes joyas de la ciudad de Toledo. Bastante desconocida para el gran público, es destino habitual de investigadores de toda España y del extranjero, especializados en el ámbito de la cerámica y la azulejería. El monasterio de las Concepcionistas custodia desde 1422 esta capilla, un recinto único en España que alberga una cúpula de singular belleza por su diseño y elaboración a partir de ladrillo, estuco y azulejería. Desde los ventanales del Museo de Santa Cruz se puede observar la cúpula por su parte exterior y aquí la primera rareza, su recubrimiento en plomo. Desde dentro, todos los toledanos van a descubrir una joya del patrimonio español, un artesonado singular elaborado a partir de ladrillo y azulejería, y es aquí en el interior donde se suceden las excepcionalidades. Una de ellas, las pinturas en seco que aluden a la misa de San Gregorio y escenas de la Anunciación. Pero lo que más destaca en este conjunto es la cúpula de azulejería, alfardones y alicatados, además de ladrillos y enlucidos utilizados para imitar la madera. La riqueza tanto en la composición como en la técnica de colocado de los azulejos, unidos a su complejidad iconográfica, hace que sea difícil una datación exacta de esta cúpula, fijada en su construcción en torno a 1422. A pesar de los numerosos estudios, la observación detallada de cada una de las piezas abre más interrogantes sobre el cómo y el porqué
de este conjunto de azulejos que nos remonta a una época en la que Toledo era lugar común de encuentro entre las culturas cristiana y árabe. Esta capilla se puede visitar los viernes a partir de las 11 de la mañana dentro del programa de Patrimonio Desconocido que organiza el Consorcio de la Ciudad de Toledo, que ofrece también la posibilidad de conocer la Cámara Bufa, ubicada en este mismo recinto y que también fue rehabilitada por el consorcio. Pues ya ven, hasta aquí la crónica de la Iglesia de esta semana. Ya saben que pueden volver a visionar muchos de estos contenidos en el canal de YouTube del que dispone Radio Televisión Diocesana, donde además podrán encontrar el resto de la programación de nuestra parrilla. Nosotros les emplazamos a que nos acompañen la semana que viene, aquí en el mismo sitio y a la misma hora, para más y mejor información eclesial. Quédense ahora con la mejor programación, que es la que les ofrece el canal diocesano de televisión, que es su canal amigo. Hasta pronto, que sean felices.